Dios te bendiga, te habla el pastor Daniel Figueroa de la iglesia Jesús es Rey. Estamos localizados en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle. Y estamos de nuevo aquí junto contigo para otra porción de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de que cómo el mundo, cómo los hombres niegan la existencia de Dios, niegan al único dueño y Señor del universo, niegan al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero llegarme allá donde están ustedes y compartir esta palabra. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Judas, en el versículo 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Dice, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrito hace muchos años, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Hay otra versión, la más popular, Reina Valera, que dice de esta manera. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué queremos hablar de esto en esta mañana? Porque hay una necesidad tremenda de que nosotros tengamos en nuestro corazón la urgencia de evangelizar. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos la necesidad de evangelizar y trabajar en la obra de Dios para que otros también encuentren el camino, porque están perdidos, igual que estábamos nosotros, perdidos en las oscuridades, en un viaje de condenación eterna, y nadie, si no lo hubiese predicado, nadie hubiésemos ido o estuviéramos en eterna condenación. Y esa es la realidad. Y la realidad es que vivimos en medio de una sociedad perversa y corrupta que niega la existencia de Dios. Y de todos modos quiere eliminar toda referencia a Dios de cada uno de nosotros, de cada persona que existe sobre la faz de la tierra. El resultado directo de esto es que se establece cada día más una generación corrupta, degenerada e inmoral. Una generación que no solamente aprueba la inmoralidad, la perversión, la falta de respeto a la vida, sino también una generación que se ha entregado completamente al mal. Porque ven lo malo como bueno y lo bueno como malo. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucedió esto? Por tener la mirada puesta, ¿dónde? En las cosas terrenales, en el mundo. Pero para tener un mejor entendimiento de esta palabra que Dios nos ha dado en este día, será necesario conocer dos detalles acerca de esta epístola. Acuérdense que estamos leyendo Judas. Amén. El primer detalle es que la identidad del autor. Y yo sé que esto ha sido una lucha entre los eruditas de la palabra, que existe un poco de controversia acerca del autor. Porque este se identificó, como dice Judas, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La opinión tradicional es que Judas fue uno de los hermanos del Señor. Y si tú vas conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros.
y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ellos pensaban que era un charlatán. No pensaban que era verdad lo que él decía. Y así piensan muchos de todos nosotros que predicamos el evangelio, aunque entre nosotros hay charlatanes. Y da pena decirlo. Lo segundo que debemos saber es que la epístola consiste en solamente 25 versículos. Así que es una de las escrituras más pequeñas que existe en la Biblia, pero su tamaño no significa que es menos importante que otras. Yo diría personalmente que es de tremenda importancia, especialmente para nuestra sociedad. ¿Por qué el lema de esta epístola? La razón es porque el propósito de la epístola es alentar a los creyentes a condenar las prácticas impías que han infectado la iglesia y han corrompido a los creyentes. ¿Y qué vamos a hacer? Aconsejar a los creyentes a pararse firmes en su fe y en la verdad de Dios. Este es el llamado de nosotros, tanto evangelizar a aquellos que no le conocen, pero también que llamar a los que están adentro, los que son parte de esta iglesia gloriosa de Dios, ¿a qué? Que cada día se afirmen en su fe y la verdad de Dios. Ahora, muchos dirían, no, por eso era para aquellos días, pastor, porque esta palabra se escribió en aquellos entonces. No. Aquí vemos que se nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, secretamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Quiero decirle que esto continúa siendo una gran realidad en nuestros días, porque en nuestros días se han metido gente, y yo conozco gente que hasta dan consejería a los matrimonios y no tienen testimonio. Hacen tal como mejor les parece y hacen cosas que no tienen explicación. Consejos matrimoniales fuera de la Escritura. Mire, como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, iglesia, nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A reconocer a aquellos que invaden la iglesia, porque son líderes impíos que quieren manipular la iglesia y son manipulados por el diablo. Tienen un solo propósito, con el fin de corromper o destruir la fe de aquellos que son la iglesia de Cristo. ¿Cómo han podido lograr esto, pastor? Judas nos dice que lo están logrando porque entran encubiertamente. Parecen ovejitas, pero son lobos rapaces. En otras palabras, con apariencia externa de bondad, pero por dentro son hombres perversos, mentirosos, servidores de Satanás. No me lo tiene que creer, sino mira lo que dice la palabra. Porque la palabra es la verdad de Dios y si nos alineamos a ella, vamos a ver que esta palabra tremenda habla de cosas que pasaron y que han de pasar. Amén. Jeremías capítulo 23, versículo 28 dice que estos falsos profetas cuentan sus sueños, pero que mis verdaderos mensajes proclamen todas mis palabras con fidelidad. ¿Hay diferencia entre la paja y el grano? Seguro que sí. La paja es resultado del grano, pero el grano no es resultado de la paja. La paja sale del grano, de la mata. Nosotros, si estamos en la verdad, somos los que debemos que proclamar con toda fidelidad las palabras de nuestro Señor, que son verdad, que es la única verdad. Jeremías 23:32 dice: yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descargadas que llevan a mi pueblo a pecar.
yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, le he hablado. Dios nos habla claramente que entre nosotros hay aquellos que son falsos, aquellos que vienen a corromper lo que es la iglesia de Cristo, aquellos que vienen y no han sido enviados ni nombrados por Él. Son estos profetas que se nombran a sí mismos. Sí. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensas, pero en realidad son lobos feroces. Mateo 24, 11 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Tienen palabra para engañar, hablan con elocuencia, hablan con mitad de la verdad. Mateo 24, 24 dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Esto es lo que estamos diciendo, esto es lo que el Señor nos está llamando a cuenta, a que estemos pendientes, que miremos, que si no se alinea con la verdad de Él, que es la palabra, fuera. Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿Por qué? Porque buscan sus propios intereses, buscan enriquecerse, serse nombrado, famoso. No están por el perdido, no están. Ellos lo que quieren es robarles. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice cómo descubrir los falsos profetas. Y lo dice de esta manera. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganos a prueba para averiguar si el espíritu que tiene realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Wow, Dios nos está avisando, Dios nos advierte que si no nos alineamos a su palabra, vamos a ser engañados. Y eso es lo que Él no quiere, que tú y yo seamos engañados. Y yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos visto algunos en nuestro tiempo. Pero mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto han visto cómo se derrumban los rascacielos? ¿Ah? Yo nunca he visto que esos hombres derriben el edificio o el rascacielos de arriba para abajo, sino siempre lo hacen ¿qué? Poniendo explosivos estratégicamente en la base, en los cimientos, para volarlo, para destruirlo, para que venga abajo, de abajo hacia arriba. Y así lo hacen, para que todo caiga en donde comienza, donde está el fundamento. Hello, estamos. Esto mismo es lo que el diablo está tratando de hacer con la fe cristiana. Él está plantando estratégicamente personas mentirosas, impías, pecadores, sin compasión por el pecador dentro de las iglesias, con el propósito de destruir los cimientos de nuestra fe. Y no solamente lo está tratando, sino lo ha logrado. Él ha logrado posicionar estratégicamente personas dentro de las iglesias en lugares donde ejercen algún tipo de influencia en la vida de las personas. ¿Para qué? Encubiertamente engañar y adoctrinar a las personas en contra de toda la verdad de Dios. Ay, pastor, por eso como que está fuera. Eso como que no es posible si somos la iglesia de Cristo.
Es que Dios ha dado tantas advertencias. Mira lo que nos dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 16. Esto fue una advertencia. Dice, mas os ruego, hermano, está hablando a la iglesia, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si tú y yo estamos en ignorancia de lo que es la verdadera palabra de Dios o lo que es la palabra de Dios, nos engañan. Nos engañan. Mire, estas son personas que hablan a la gente con palabras que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina correcta. Ay, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho tu pastor. Eso no es bíblico. No, lo que tú y yo tenemos que hacer es que todo lo que diga el pastor, alinearlo. Si no se alinea con la plomada de la palabra, porque la palabra es la plomada para todo. Es la plomada divina, lo que mantiene derecho al creyente en Cristo Jesús. Si no está ahí, no es que no lo entendemos, es que nos quieren engañar con mentiras. Hello. Y es exactamente por esta razón que los creyentes fieles tenemos que, ¿qué? Levantarnos, estudiar, tener la palabra de Dios en nuestras vidas, que no solamente la conozcamos, sino que nos dejemos llevar por ella, que la vivamos, que sea no solamente un ejemplo, sino que sea parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué, pastor? Porque vivimos en una época donde la verdad de Dios es vista como algo maligno. Y lo maligno es fácilmente aceptado y promocionado como el bien. Eso es lo que él quiere, el enemigo. Que tú pienses que lo que estamos viviendo no es de acuerdo a este tiempo. O no es para nosotros, sino para un tiempo atrás. Mire, la palabra de Dios sigue siendo la misma hoy y por todos los siglos. Es para nosotros, porque el mismo Señor no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que está escrito ha de cumplirse, porque así dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Se ha de cumplir. Y eso es lo que no quieren ellos, que tú puedas recibirlo de esa manera. Quiero hablarles sobre lo que pasó en el 1973, lo que fue establecido por la Corte Suprema en los Estados Unidos, la controversia de Roe y Wade. Y es la razón por la cual hoy el aborto es completamente legal aquí en los Estados Unidos. Y no solamente decir los Estados Unidos, sino en la mayoría de todos los países, la realidad es que el aborto es legal. Y especialmente cuando este procedimiento es absolutamente necesario para salvar la vida de la mujer. ¿Sabía usted que el aborto es también completamente legal por conveniencia o por elección? Y es por esto por lo que se oye hablar tanto del derecho a escoger. Según la ley que legaliza el aborto a nivel nacional, la mujer tiene el derecho de escoger si desea tener la criatura o abortarla. Según las leyes del estado de la Florida, una joven menor de edad puede fácilmente obtener lo que se le llama un desvío judicial. Y este documento legal le autoriza a la clínica que va a hacer el aborto que procedan con el aborto sin aprobación o notificación de los padres. ¿Por qué no se le da valor a la vida inocente? La razón es porque las personas han sido, ¿qué?, adoctrinada a concentrarse en el derecho de escoger, en vez de darle el valor que tiene una criatura inocente.
Y es por esto por lo que podemos ver cómo muchas mujeres escogen terminar los embarazos por el simple hecho de que no quieren tener familia en ese preciso momento. Mire, las leyes de los hombres no tienen derecho alguno de decirle lo que hacer con tu cuerpo. Dios te dio ese derecho de escoger y siempre lo has tenido desde el principio de la creación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Vete conmigo a Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra, pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y mire lo que dice más adelante. Ahora es una conversación entre Eva y la serpiente. Génesis capítulo 3. Y empezamos en el versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Engaño. Dios no dijo eso. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, codicioso, y su fruto parecía delicioso, y que quizás quiso la sabiduría que le daría. Así tomó del árbol y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Tú tienes el derecho de escoger entre ser una persona moral y correcta o ser una persona inmoral e incorrecta. Tú tienes el derecho a tener una vida de fornicación o una vida que agrade a Dios. Tú tienes el derecho de escoger lo que hacer con tu cuerpo, sí es cierto, pero no tienes el derecho de quitarle la vida a una criatura inocente. Tú tienes el derecho a elegir entre una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno, alejado de Dios. Tú tienes el derecho de escoger. Dios te lo ha garantizado, ese derecho. Y esta es la razón por la que las cosas están en las condiciones que hoy están. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, lo que debemos entender es que desde el principio Dios le dio al pueblo ciertas instrucciones a seguir. Pero nadie quiere escuchar lo que Dios habla. Entonces nos preguntamos, ¿por qué está pasando todo esto que está pasando? No lo entiendo, pastor. Las personas no quieren someterse a Dios. Todos quieren hacer lo que mejor les place sin pensar en las consecuencias. La palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es una palabra de parte de Dios para que el hombre que crea a Dios, se someta a Dios y reciba la autoridad y el poder que Él tiene en Dios. ¿Para qué? Echar fuera al enemigo, esos malos pensamientos, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos que no son de Dios. Una de las cosas que hemos visto a través de los años es que la institución del matrimonio, que es santo, es algo que ya no se respeta.
Pero todavía hay personas que conducen sus vidas en pecados y fornicación. ¿Y qué ha sucedido? Que las enfermedades sexuales son que están multiplicándose cada día más, aun cuando en ocasiones estas enfermedades son mortales. ¿Por qué ha sucedido y continúa sucediendo esto? Esto ha sucedido y continúa sucediendo porque la humanidad está ¿qué? Adoctrinada a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. La palabra nos advirtió, la palabra lo dijo, que esto sucedería porque estamos escuchando al hombre y no a Dios. Tú y yo negamos al Dios soberano y aún a nuestro Señor Jesucristo cuando enseñamos falsedades y aceptamos el mal como el bien y negamos que es malo. Mira lo que dice Isaías. Isaías era un hombre bien usado por Dios y un hombre sabio. Isaías capítulo 5. Y este es el Señor hablando a través de Isaías. Y hablaba a su pueblo. Dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? ¿Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar? Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y caen en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Ay, ay, ay. Lo que viene para aquellos que andan enseñando falsedades y siendo testigos falsos o falsos profetas y falsos maestros. No quiero estar en sus zapatos. Un día tendremos que dar cuenta, dice la palabra, por todo lo bueno o lo malo que hemos hablado o lo que hemos hecho. Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque eso no tiene que ver con la salvación. Tendremos que dar cuenta de lo que es nuestra vida ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre. Porque nosotros tenemos que complacer a Dios y no al hombre. Quiere decir que nosotros debemos escuchar lo que Dios dice y no lo que dice el hombre. El hombre es perverso, piensa que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y así lo llama, así ha sido adoctrinado. No, tú y yo tenemos el derecho de evitar ese estilo de vida. Tú tienes el derecho de escoger entre vivir y servir a Dios o servir al diablo. Recuerda, escoger ignorar lo que Dios te ha dicho en su palabra es escoger servir al enemigo de tu alma, al diablo, a Satanás, como tú lo entiendas, como tú lo conozcas. Aquel que vino a llevarte a la eterna condenación, aquel que no abre prisiones, aquel que trae la enfermedad, aquel que trae la desesperación, el pánico, el temor, la depresión. Ese es el que trae todo eso. Y solamente Dios es el que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Él está contigo y tú estás como Jesús estaba en la barca mientras la tormenta azotaba la barca y los discípulos se paniqueaban, estaban asustados, temerosos. Y él interrumpe su sueño, se pone de pies
y habla el viento y habla el mar y todo vino y se calmó. Entonces ellos quedaron impresionados. Porque ¿quién es este que tiene aún autoridad sobre la naturaleza? Ese es el Señor que nosotros servimos. Ese es el Dios que vive en nuestro corazón. Por eso no podemos dejar que el enemigo nos asuste. No podemos dejar que el enemigo traiga mentira a nuestra vida. Porque si hemos creído en Él y hemos puesto nuestra fe en el Dios de los cielos, estamos seguros. ¿Quién nos puede tocar en la palma de la mano del Dios vivo? Sí, la palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero dice Jesús, confiad, está quieto, relájate, porque yo he vencido al mundo. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos lleva más allá de nuestras posibilidades, más allá de nuestros conocimientos, más allá de nuestra fuerza. En Él está la fuerza. Cuando soy débil, soy fuerte porque estoy creyendo que Él es el fuerte en mí. Amén. ¿Sabe? Esto no es algo inventado por mí y que quiero asustarle o traerle, como dicen por ahí a los muchachos, el cuco para que los asusten. No. Esto es algo que el Señor dejó escrito en su palabra. Vete conmigo a Lucas, capítulo 11, versículo 23, y dice la palabra, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué nos dice el Señor? Que hay un grupo que está contra Él y hay un grupo que está con Él. Los que están con Él recogen y los que no desparraman. Quiere decir que unos creen lo que es la verdad de Dios, el bien, y otros creen que la verdad de Dios y el bien es malo. Y presentan lo malo antes que la verdad de Dios. El enemigo sabe que él no puede contra Dios. Dios no tiene contrincante. Dios es el único y el todopoderoso. Y el mismo diablo sabe que no tiene lucha, nada a su alcance que pueda utilizar para vencer a Dios. ¿Por qué? Porque aún él conoce su final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, después el diablo, del cual estamos hablando, que viene tratando de engañarnos, se mete a las iglesias, se disfraza de ovejas, pero es un lobo que quiere destrozarte, que quiere robarte, que quiere matar y destruirte. Que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién tiene el poder ese para tomar a uno y echarlo en el lago de fuego? Solamente Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, aquel que mora en nosotros. El que está en nosotros, el que nos da la fortaleza, el que nos levanta, el que nos muestra la verdad, el que es la verdad. Así lo dijo la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, Jesús es la verdad de Dios. Jesús es la verdad que nos salva. Jesús es la verdad que nos transforma y nos cambia de lo que éramos a lo que somos hoy en Cristo Jesús. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y ahí nos mantiene y ahí nos quiere porque nos ama. Donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Qué nos dice esto? Que el diablo y todos los poderes de la tiniebla combinados no pueden derrumbar los cielos, pero sí pueden tratar de derrumbar la fe de aquellos que están en el Señor. Por eso tú y yo tenemos que estar aplicados a la palabra. Tenemos que no solamente conocerla, memorizarla, leerla cada día, sino vivirla. Nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que vemos. No,
No nos podemos dejar por lo que vemos. Tenemos que reconocer que ¿qué? Dios está en control. Dios es el único que tiene el control de todo lo que pasa en el mundo. No hay una hoja, dice la palabra, que se caiga, que Él no lo sepa. Quiere decir que todo tiene que pasar con el permiso de Él. El diablo ataca a la humanidad con el fin de ¿qué? De apartarnos de la verdad de Dios, porque Él sabe que la verdad de Dios salva y sana y transforma y cambia. Por eso Él ha perdido tantos candidatos, porque la verdad de Dios vino a su vida y fueron transformados, fueron transportados de la oscuridad, de las tinieblas a la luz de Dios. Y cuando eso pasa, dice que las cosas viejas pasaron, ya son hechas ahora nuevas. Entonces, ya no podemos pensar en cómo éramos, sino cómo somos en Dios. Y esto es exactamente lo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. El diablo ha querido derrotar a Dios hace mucho, pero no ha podido, ni jamás podrá. Pero sí viene contra nosotros, la iglesia de Cristo, que está aquí en la tierra. ¿Por qué? Tú y yo somos la luz del mundo. Tú y yo somos la trompeta de Sión. Tú y yo tenemos palabra de salvación. Tú y yo tenemos la palabra que salva en nuestras vidas y en nuestra boca, en nuestro ser. Y somos llamados ¿a qué? A comunicarlo, a evangelizar, a declarar con fe las obras que Dios ha hecho. Estás haciendo, Dios, gracias. Presta atención, porque muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Entonces estamos como que dándonos en la cabeza por conocer lo que es. Mire, lea su palabra y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Él nos dice cómo tenemos que vivir. Él nos dice cómo podemos llevar este evangelio de bendición a otros. Entonces tenemos que prestar atención a las cosas que están sucediendo en el mundo, porque ahí vemos que se cumple lo que Él ha dicho que se ha de cumplir. Pero no se hagan partícipe de esas cosas que están sucediendo, porque eso desagrada a Dios. Su palabra en Efesios capítulo 5 lo establece claramente. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien repréndelas. Tú y yo somos llamados a reprender las obras del enemigo, los engaños, las mentiras, las falsedades. Por eso Dios nos dejó el manual, la Biblia, la palabra de Él, para que pudiéramos ¿qué? Tener una plomada, tener algo con que juzgar lo que está pasando en el mundo y mirar en la palabra que Dios es el que tiene todo el bien y la verdad. ¿Qué significa esto, pastor? Esto que hemos leído: no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien repréndelas. Significa que no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar la verdad, pero sobre todo vivir la verdad de Dios. Porque si no, entonces simplemente estamos haciendo tal como mejor nos parece. Estamos viviendo una vida cómoda, estamos viviendo de acuerdo a como mejor podemos estar, porque entonces ya estamos cómodos y no queremos enojar al vecino, porque el vecino no conoce a Cristo y va y se altera. Mire, si no se altera es el peligro, pero tú tienes que decirle la verdad. A los que tú amas, a los que Dios ama, tú y yo somos llamados a decirle la verdad. Y la verdad es que Dios los ama a todos, porque Él está pendiente. Él desea y anhela que todos se arrepientan y vengan ¿qué? A ser parte de Él, a ser parte de su reino. Por eso Él lo dice y se lo establece en Juan 3:16, que Él amó tanto al mundo que dio a su único
Hijo unigénito para que todo quien en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida eterna, una vida que no ha de cesar, será para siempre y para siempre por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. ¡Wow! Pastor, eso es tremendo. Sí, y eso es lo que ofrece Dios. Por eso el diablo no quiere. El diablo quiere llevarse a todos. ¿Al dónde? Al lago de azufre, de fuego y azufre, que ahí será atormentada por todos los días, por siempre, él y los suyos. Y él quiere que tú participes de eso. Una eterna condenación, alejado de Dios, de la misericordia, del amor, de la bondad, de la gracia de Dios. Hoy no se predica la cruz, Cristo crucificado y resucitado. Hoy se predica lo que más te conviene. Hoy se predica los 5 pasos de prosperidad. Hoy se predica los 3 pasos para el milagro. Mira, el milagro viene cuando tú y yo somos obedientes a Dios. Viene el milagro. Se efectúa el milagro. Se manifiesta. ¿Por qué? Dios es un Dios que nos bendice. Hello. ¿Están conmigo? ¿Todavía? Mire, déjeme hablarle de un momentito de esto que está tremendo. Quiero hablarle de este verso que todo el mundo lo saca del contexto. Juan capítulo 8, versículo 31. Y este es Jesús que le habla a la gente. Y le dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Quiere decir que aquellos que creyeron en lo que él hablaba, los que fueron convertidos del judaísmo y de otros cultos al cristianismo. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Una cosa quiero explicarle de los discípulos. Los discípulos siguen al maestro. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que seguir a Dios. Nosotros somos discípulos del maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos hacer y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Si somos sus discípulos, tenemos que mantenernos fiel a sus enseñanzas, quiere decir a la palabra de Dios. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esto es lo grande de esta palabra que nos avisa, nos advierte que si somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús, tenemos que mantenernos fieles a la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia y hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso es la voluntad de Dios para el hombre, la palabra, y entonces conoceremos la verdad. Cristo se hará real a nuestras vidas, nos hablará, nos guiará, nos enseñará, nos dará dirección. Y la verdad de Dios, que es Jesucristo, nos hará libre para servirle, libre para amar, libre para testificar, libre para evangelizar a otros, libre para compartir el amor de Dios con otros que están en tinieblas y están necesitados. Porque la verdad de Dios es la que nos libera, la que libera a la humanidad del pecado y de la servidumbre del enemigo. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Alinea tu vida con la palabra de Dios. Esta es la plomada divina, lo dije anteriormente. No aceptes nada de lo que escucha como la verdad porque es algo que está de moda o porque es algo popular o nuevo en el mundo. Como dicen por ahí, hay una nueva revelación. Mire, lea la palabra. La palabra dice que no hay otra revelación sino la palabra de Dios. Mire, primera de Juan 4, versículo 1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Y esto lo leímos ya anteriormente. Póngalos a prueba. Dice, examínalos
para averiguar si el espíritu que tiene realmente proviene de Dios. La misma palabra no dice probar los espíritus. ¿Cómo es que yo puedo probar los espíritus? Si tú estás en la palabra, si tú estás en Dios, el Espíritu Santo te va a revelar la verdad, porque para eso fue mandado. Él fue mandado ¿a qué? A traer toda verdad a cada uno de nosotros, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñaron con astucias, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor. Quieren que corromperlo. Los quieren que desviar. Mire, cuando uno sigue lo que dice el mundo, o las modas, o las nuevas revelaciones, esto va a provocar en su vida una destrucción repentina. Porque cuando venga el enemigo a llevarlo cautivo por completo, usted no tiene quien lo ayude. Usted no tiene quien lo ayude. Pastor, me has explicado todo lo que dice la Escritura o parte de lo que dice la Escritura sobre cómo tengo que alinear mi vida, cómo tengo que tomar la palabra, cómo tengo que vivir de acuerdo a lo que dice ella y no de acuerdo a lo que dice el mundo. ¿Cómo yo puedo descubrirlo y identificarlo? Los falsos profetas. Claro, la palabra es claro y lo dice de esta manera. Cuando lo que ellos dicen no se cumple porque no se alinean a la palabra de Dios. Y leo de nuevo Judas, versículo 4, la advertencia que Dios nos dio desde el principio. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado a sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Desgracian la gracia, la llevan más allá. No, la gracia de Dios es lo que nos salva. Somos salvos por gracia. Quiere decir que nos perdona, nos lava en la sangre de Cristo, nos hace nueva criatura y nos muestra la bondad y la misericordia de Dios. Cuando una religión o una iglesia o unos pastores o lo que fuesen prediquen contra la gracia, que la gracia te da permiso para hacer tal como mejor te parece, eso no es gracia divina. Al final será una desgracia. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Dios mismo le ha dado ¿qué? Juicio. Condenación, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y aquí está lo que dice la palabra para que podamos hacer de acuerdo a ella para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice: si no pongan a prueba todo lo que se dice, ¿cómo probamos lo que dice el mundo para ver si es verdad? La palabra, la plomada divina. Y después dice: retengan lo que es bueno, porque hay mucha gente que hablan bien, y aléjense de toda clase de mal. Hay otros que no, son mentirosos, vienen a dividir, a separarnos de la verdad. En otra versión dice: examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué predican en tu iglesia? ¿Sabes? Yo conozco gente que no viven sin una profecía. Mire, Dios está hablando proféticamente a través de su palabra. ¿Quiere oír profecía todos los días? Lea en voz alta la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios y termino con esto. Segunda de Samuel, capítulo 7, 28 dice: pues tú eres
Dios. Oh Señor soberano, tus palabras son verdad. Y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Dios quiere que tú conozcas la verdad, porque esa verdad te va a hacer libre. Mientras tú seas un discípulo que sigue fielmente sus enseñanzas. Salmo 68:20. Dice, nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Muerte física, muerte espiritual. Él es el único que nos puede rescatar. Salmo 73:28 dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que Él hace. Eso es un hombre con un corazón agradecido. Agradecido porque ya ha sido transportado, trasladado de las tinieblas a la luz de Dios. Y ahora puede cantar, como dice el Salmo 40, pondré cántico nuevo en tu boca. ¿Para qué? Para cuando estés sobre la peña de que es Cristo Jesús, tú puedas declarar la verdad de Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu conocimiento, para que otros puedan alcanzar a ser salvos. En Cristo Jesús está la verdad. Él tomó tus pecados y mis pecados y fue crucificado y ahí murió en la cruz y fue sepultado. Pero la palabra habla claramente y nos da a conocer que al tercer día Él fue resucitado y está a la diestra del Padre e intercede y aboga por nosotros. El deseo y el anhelo de Él es que nosotros también vengamos ¿qué? Al arrepentimiento y seamos salvos de este mundo corrompido. ¿Cómo lo puedes lograr? Simplemente con una oración. Es simple que tú y yo podamos conocer que hemos pecado contra Dios y que por pecadores fuimos destituidos de Dios, fuimos alejados de Dios. Lo único, como dice Romanos capítulo 3, lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Pero primera de Juan 1:9 dice que si tú confiesas tu pecado, Él es justo y fiel para perdonarte y borrar tus maldades. Hoy te quisiera dar esa oportunidad donde tú puedas confesar tu pecado ante Dios, para que Él te perdone y tú comiences a caminar alineado a la palabra de Dios. Que esa palabra sea no solamente letra, porque la palabra dice que la letra mata, pero que sea un rema el Espíritu de Dios, la vida del Espíritu de Dios en nosotros y que nos da vida a nosotros para conocerle a Dios cada día más y caminar de acuerdo a su perfecta voluntad. Quisiera hacer esa oración conmigo. Te voy a preguntar, ¿puedes cerrar tus ojos? Si puedes, ciérralos. Levanta tus manos y repite conmigo con todo tu corazón en voz alta. No te avergüences. Pablo decía que para muchos el evangelio era vergüenza, pero para él era poder de salvación. No te avergüences y declara con tu boca: Padre Celestial, tal como estoy en este momento, me entrego a ti. Reconozco primeramente que he pecado contra ti y de todo corazón me arrepiento. Te pido perdón. Sé que Jesús murió por mí en la cruz y tomó mi lugar y fue sepultado. Pero el tercer día fue resucitado para abogar por mí, porque está a la diestra del Padre. Y aboga por mí, intercede por mí, Señor. Y esa intercesión ha llegado a ti en este día. Hoy que puedo reconocer que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Perdóname, Señor. Recíbeme, Señor. Y lávame, Señor, en tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad y pecado.
Hazme una nueva criatura en este día, porque yo lo creo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti. Eterno Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, por este tiempo que tú nos has dado para comunicar tu verdad, para traer advertencia, Señor, para traer una exhortación a que seamos capaces de mirar, Señor, qué está a nuestro alrededor y cómo se comportan los hombres. Iglesia, esto es una alerta de parte de Dios para nosotros, para que nos demos de cuenta que todo lo que brilla no es oro. Hay entre nosotros hombres y mujeres perversos que quieren contaminarnos, que quieren desviarnos, pero el Dios de gloria, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de amor, quiere que tú y yo estemos preparados en la palabra de Dios para que podamos ser trompeta de Dios en Sión, que podamos avisar a aquel que no tiene el conocimiento, que hay un Dios que salva, que sana y que viene pronto. Mira aquellos que hicieron esta oración, Señor, que tu Espíritu Santo inunda su ser y sean bendecidos. Y sean bendecidos. Llévalos a conocer al Padre y al Hijo cada día más para que puedan caminar firmes en la fe, en la doctrina de los apóstoles, Señor. Como dice tu palabra, conociendo la verdad que los hará libres. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos la gloria y la honra a ti solo. Amén y amén. Gracias por dejarme compartir esta palabra tan preciosa que Dios pone en nuestras bocas. Gracias, y te saluda nuevamente el pastor Daniel Figueroa de la Iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle. Nuestro número telefónico es 305-867-7679. Llámanos, queremos orar por ti y contigo. Dios te bendiga y saludos hasta la próxima.